desde la psicología social alrededor de esto que definimos hace 40 años, que la salud mental es una construcción colectiva. Y dentro de este aspecto de construcción colectiva entra uno de los campos, de los ámbitos de la psicología social, que es el ámbito comunitario. Ámbito que tenemos que seguirlo disputando, no porque sea de otra disciplina, sino que está signado, significado de una manera muy particular por los intereses de clase que tienen los gobiernos, los estados, que requieren, como bien decía la compañera Ana Mercado, gestar permanentemente esa no criticidad, esa adaptación pasiva, y por lo tanto diríamos en general que predominen los aspectos patológicos en la conducta cotidiana. Si predominan los aspectos patológicos es porque los aspectos sanos existen, pero están en lucha. A veces debilitados, minimizados, cuando aflora la patología, pero en realidad, de no existir estos dos aspectos, no existirían tampoco estas otras propuestas. Y me voy a referir brevemente a cómo es que surgen estas propuestas de distintas concepciones psicológicas. ¿Cuándo? Bueno, ante las tremendas crisis sociales, particularmente de la parte del mundo que más llega hasta acá, que serían las crisis de la Europa occidental, han ido apareciendo respuestas. ¿Y por qué? ¿Por qué ante esas crisis aparecen respuestas? Como bien lo mencionaban, por la desestructuración, por las terribles lesiones, por las terribles situaciones por las que la población en su mayoría atraviesa por las guerras, o las crisis económicas, o las crisis económicas que llevan a las guerras y provocan el desmembramiento de familias, de pueblos enteros, el cambio de nacionalidad por un decreto después de que termina la guerra, que han sido los que han incidido tremendamente en las conductas post-guerra, post la Primera Guerra, post la Segunda Guerra, y que no es casual hayan incidido en nosotros, países latinoamericanos, particularmente los que seguimos, pero estábamos mucho más sometidos a una dependencia, no solamente económica, sino ideológica, cultural, como la que ha organizado tanto los estados, las repúblicas como Argentina, Brasil y otros países, y que por lo tanto se ha ido organizando al compás o al espejo de aquellas situaciones. Por eso las respuestas de las psicologías, o sea que se han ido presentando, muchas veces han sido respuestas a las necesidades de los estados. Las políticas de estado inglés, francés, alemán, estadounidense de la década del 40, del 50, del 60, así muestran cómo se han puesto al servicio de los grandes intereses de reestructuración y de reasunción del poder económico sobre la mayoría con las psicologías de los estados nacionales. Entonces, no es que nosotros digamos esta psicología que nace en Argentina paulatinamente también en los mismos periodos, porque sufrimos las consecuencias, es una psicología diferente. No es diferente, es otra. Y es una respuesta que busca dar esa satisfacción y esas herramientas a la mayoría oprimida. En un país dependiente como Argentina, México, Brasil, no vamos a hablar de los más dependientes como Bolivia, Chile, Colombia, el ejercicio de las políticas de Estado ha requerido, ha necesitado profesionales que contribuyan a ese apaciguamiento, que contribuyan al individualismo y a colocar a la enfermedad mental en el terreno solamente del individuo. Y por lo tanto, durante décadas se ha procurado devolver a esos individuos al orden social que lo va a recibir rehabilitado, que sabemos que no, porque el orden social es el que lo contribuyó con sus múltiples situaciones a la patología. Y por lo tanto, también, refiriéndome a las políticas de Estado,
Nosotros podemos entender que ante, por ejemplo, las graves crisis que llevaron a la crisis del 2001, ya venían en los finales de los 90 estas respuestas colectivas, sociales, en lucha, que se miraron o se analizaron y se registraron en muchos libros actuales como las respuestas ante la crisis económica. Y entonces, las ollas populares de la década del 90, los posteriores, la complejización de la olla popular en una organización como los comedores comunitarios, que gestaron a su vez otro tipo de organizaciones. Creo que todos éramos sabedores de quiénes somos en el 2001, 2002, 2003, fueron paulatinamente cooptados aquellos organizadores, aquellos trabajadores solidarios, con un alto grado de comprensión de que el sostén no estaba solamente en dar el alimento, sino en procurar también un espacio para las necesidades afectivas, emocionales, psicológicas que traían los afectados, que casualmente eran los pobres. Y entonces, la reestructuración, la reasunción del gobierno dentro del Estado permitió estas políticas que habían comenzado en la década del 90, pero se afianzaron a partir del 2001, organizando ya la estructura de la organización social. Ya no eran aquellas madres que cuidaban a los chicos para que todos los demás que podían trabajar salieran, madres y padres. Ya no eran aquellas familias y grupos de barrios que organizan el comedor, sino que son ahora entidades con personería jurídica, subsidios, visitas extranjeras o no, fundaciones españolas, alemanas, japonesas, etc. ¿Y dónde está? ¿Por qué? Nosotros desde la psicología social entendemos que hay un tremendo riesgo en que esto ha hecho carne y ha instalado una modalidad subjetiva, psicológica, frente a las condiciones que no se han resuelto. Como bien decía Ana Quiroga, lo que había conversado con Pillon, y nosotros también en aquellas épocas lo vivíamos como real. Es cierto que un país dependiente no puede tener una salud mental independiente. Tampoco la tienen los dominantes, porque tienen en su interior otros a los que oprimen. Los casos de ahora, ¿no?, de Grecia, es muy claro. Entonces, vamos a seguir diciendo que hasta que no cambie la sociedad va a seguir la patología mental vigente, que esa es una de las ofertas. O, no, ya ha cambiado, ahora tenemos una estructura, una política social, de desarrollo social, que está devolviendo la dignidad. ¿Cuál dignidad devuelve? No. Nosotros sabemos que los padecimientos y las consecuencias que se expresan desde la escuela primaria o ahora se llama en los jardines de infantes, hasta la universidad, en el terreno de la educación, en el terreno de la salud, la desprovisión de insumos en el nivel de la salud pública, esta cotidiana, la ausencia de impacto de la ciencia argentina en la propia Argentina, no por falta de científicos, habemos muchísimos científicos, no son los únicos los que se han ido afuera corridos por el hambre de no poder trabajar con su ciencia en Argentina. No, somos nosotros. ¿Quién nos atiende a los que estamos acá? ¿Quién da subsidios, becas para los jóvenes? 1 cada 10.000 egresados de la universidad. Entonces, esta situación plantea el eje mío es cómo damos batalla a estas nuevas construcciones de relatos psicológicos que sí reciben auspicio y reconocimientos, como la llamada psicología comunitaria. La psicología social considera que no hay psicología comunitaria, sino que hay psicología que trabaja en la comunidad, con los integrantes de la comunidad. Nosotros no vamos a la comunidad, no salimos del gabinete para ir a ver qué hacemos.
caso que trae Nora tan escuetamente, pero tan tremendo, yo te voy a contar porque vos me lo trajiste hoy. En el diario de Mendoza hoy sale que 20 familias de tucumanos que trajeron engañados para la cosecha viven bajo ni siquiera lonas, en un descampado, los abandonaron. Los que los traían como contratistas para la cosecha desde el mes de febrero, no les han pagado nunca, no saben qué hacer, no pueden volver hoy, 4 de mayo de 2012. ¿Dónde está la dignidad de vuelta? ¿Dónde está la vigencia de las leyes? Ah, descubrieron, sí, que había chicos que trabajan, que no deben trabajar. Entonces, la psicología no puede definirse como una psicología comunitaria, porque es la psicología que se diseña para pobres. En América Latina, a partir de los años 60, se define y se organiza y se subsidia, y ahora hay maestrías en psicología comunitaria. ¡Qué casualidad! Cuando están las crisis económicas, donde está el superpoblamiento de las grandes ciudades, pensemos Bogotá, Caracas, Buenos Aires, México, Brasil. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de seguir dando batalla, porque tenemos claro que el camino no es fácil, pero que tenemos claro cuál es el enemigo. Mientras no lo sepamos, podemos, sin querer, contribuir a que se sigan apaciguando nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros padecimientos como pueblo. Creo que estas propuestas que han salido de los distintos gobiernos dependientes, dirigidas a entender ahora por qué hay pobreza, ha encontrado el camino más tremendo, que es el ideológico, a través de estas psicologías comunitarias. Nosotros entendemos que cuando trabajamos, estamos trabajando en la comunidad. Como trae Ana, ese paciente que llega y que puede llegar al consultorio o que llega al servicio público si encuentra psicólogos sociales que no contratan los servicios públicos, pero bueno, ¿de dónde viene? ¿A dónde vuelve? Estas familias que se organizan y recuperan su historia y su identidad, ¿dónde lo hacen? Ese ámbito comunitario no es algo diferente a la familia, a los grupos de familias, a las organizaciones sociales que emergen para resolver necesidades, tanto de las recreativas, porque los bolivianos lo primero que arman son, de nuevo, las comparsas para bailar el Día de la Virgen de Copacabana, pero también se arman para resolver la discriminación, las necesidades de aprender, de tener mejores inserciones en un país racista como Argentina en este caso. Entonces, para nosotros, una de las cosas importantes es que la psicología que postulamos se preocupa y que se debe seguir preocupando por conocer a fondo dónde se gesta la salud, cuáles son los componentes, los aspectos inter e intrasubjetivos, cuáles son esas condiciones concretas de existencia que permiten que haya personas que van a seguir luchando no solo por el pan, sino por su dignidad, por su identidad, por su historia. Una vez que nosotros vamos conociéndolo, es cuando podemos sostener esa salud. Una de las tareas de la psicología social es contribuir a que no se pierda la salud. No es la principal el restañar la patología, sino impedirla. Y si conocemos cómo se gesta, vamos a impedir que se instalen o que se pierdan los aspectos sanos y que no predominen los patológicos, entendiendo que en esta etapa lo que se nos propone es que atendamos solamente aquello patológico y peor aún, con una ley de salud mental a nivel nacional que no tiene dónde, porque cierra los hospitales psiquiátricos a corto plazo. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la comunidad? ¿La comunidad se tiene que hacer cargo de los enfermos mentales ahora? ¿Por qué la comunidad no puede seguir siendo, como se hizo una experiencia tan hermosa, una etapa en General Galvez, la provincia de Santa Fe? Ir entendiendo cómo apoyar, sostener, prevenir esa salud dentro de todos los integrantes de un barrio, de una institución, de la articulación de esas instituciones.
¿Cómo no se puede hacer? Claro que sí. Lo único que hace falta es que tengamos claro que esto es lo que tenemos que ir haciendo para lograr definitivamente la independencia de nuestra patria, la liberación nacional y social, como se entiende que es el camino que nosotros planteamos desde esta ciencia. Si me permiten ahora, antes que pasemos, quiero decirles un ejemplo de esto que sucede con los intelectuales, los científicos en un país como Argentina. Hace 4 días era el día de la provincia de Jujuy en esta feria, que cada provincia tiene un día. Desde el inicio de la feria estaban expuestos todos los libros que han producido los intelectuales, los investigadores de la provincia de Jujuy, como se hace en todos los años de la feria. El día que era la presentación de la provincia de Jujuy, el ministro de Cultura de la provincia de Jujuy mandó a retirar un libro que casualmente se llama Jujuy ante el Bicentenario. Ese libro cuenta la verdadera historia, cómo venimos luchando nosotros para que se conozca la verdadera realidad, las verdaderas necesidades, la verdadera historia de Jujuy, del pueblo jujeño, de la industria azucarera. El autor es el economista, licenciado en Economía, Benito Aramayo, profesor de la Universidad de Jujuy. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos bien? Ni los profesionales, ni los investigadores, cuando se sigue ejerciendo la misma discriminación, opresión que se ha venido ejerciendo desde hace muchos años a aquellos que planteamos que necesitamos conocer nuestra verdadera historia para saber para dónde vamos. Así que les pido, si ustedes están de acuerdo, que nosotros, una vez que concluya esta mesa, vamos a adherir a este reclamo en contra de la discriminación de cualquiera de los que producen ciencia en Argentina por la verdadera historia.